Uno de los lugares más enigmáticos y misteriosos que puede ofrecer Dragon Ball AF en su larga lista de ecosistemas existenciales es el mundo vacío. Oscuro, frío y sin aparente salida, el mundo del vacío o dimensión de la nada es una prisión encargada de retener a la peor escoria no muerta que se encuentre en todo el multiverso. Siendo un lugar que se haría gestor de una de las sagas más épicas de Dragon Ball AF, ¿qué secretos puede albergar un lugar así que no sepamos aún a día de hoy? Siendo sinceros, poco se ha dicho sobre este, dado que es un lugar etéreo que no existe en el canon de Dragon Ball evidentemente. Sin embargo, en cuestión de la historia de Dragon Ball AF, pocas dimensiones son tan importantes como esta. La dimensión de la nada es todo un misterio lleno de contradicciones y conceptos abstractos que la vuelven en sí misma un lugar imposible tanto de encontrar como también de comprender. Es por ello que para darle más trasfondo y significado a la misma, intentaré darle un trasfondo complejo hecho a base de especulaciones, en el cual logremos dar con la naturaleza de este sitio y del por qué es una pieza clave para la historia escrita. La dimensión de la nada es conocida como una prisión, un lugar tormentoso lleno de lamentos y sufrimiento eterno. Bajo esta descripción parece que podríamos hablar de cualquier infierno o inframundo genérico, ¿no es así? Sin embargo, hay una característica que diferencia esta dimensión de un infierno, y es que todo el que recaiga en ella no está necesariamente muerto. De hecho, para agregarle más complejidad, tampoco es que podríamos decir que los habitantes de dicho lugar estén vivos. Es como si estuvieran en una especie de limbo, ya que en este lugar hay ciertos matices que les evitan morir, por lo menos de manera natural. Pero antes de adentrarnos de lleno en el tema, dejemos completamente claro cómo se llega a este sitio. Al ser una prisión, por norma general, se debe cometer un delito o pecado. En este caso, en el contexto de Dragon Ball, o más bien de Dragon Ball AF en específico, se debe llevar a cabo el peor de ellos. Al ser un universo donde lo más importante es el poder, pues es claro que este puede llegar a ser objeto de obsesión absoluta. Querer volverse más fuerte es un deseo mortal natural, pero obsesionarse con él mismo al punto de cambiar tu vida, cuerpo y tiempo por él es algo completamente aberrante. Este es el pecado que te lleva al mismo, aunque para ello hay solo una manera que sepamos se puede hacer. Pero, ¿por qué sería esto objeto de castigo, más allá de decir que solo es porque la trama lo requiere? Aunque no lo parezca, esto tiene más significado de lo que parece y viene en base a un gran antecedente. Según el lore que le hemos construido, el multiverso dimensional en el que se desarrolla Dragon Ball AF no es el primero. De hecho, podría ser que ni siquiera es el segundo intento, pero todos los errores que llevaron a crear el que conocemos son gracias a la obtención de poder ilimitado. Con base a este antecedente, las deidades supremas prefieren no arriesgarse y poner ciertas condiciones. Esto no quiere decir que hayan creado esta prisión por lo menos intencionalmente, y para ello hay una prueba bastante contundente. Para empezar, ¿por qué crear un lugar fuera del infierno donde albergar mortales que cometieron este pecado? Lo más sensato sería llevarlos a prisiones más seguras, resguardadas por los propios demonios, ¿no es así? En ese caso, ¿a qué se debe una dimensión tan específica como esta? Hago hincapié en lo de específica, dado que en toda dimensión de cualquier metaverso de ficción que se haya creado existen muchos matices existenciales. Es decir, en cada una de ellas hay universos, galaxias y planetas que se rigen por leyes naturales distintas. En el caso de la dimensión de la nada, toda esta es exactamente igual de principio a fin. De hecho, en esta no existe ningún concepto primordial que fomente la muerte, ni tampoco uno que preserve la vida. Incluso podríamos decir que lo único que la distancia del resto es que en esta se encuentra un tipo de energía extraña que no se halla en ninguna otra dimensión. Una energía densa, oscura y maligna, catalogada incluso como maldita, la energía negativa. Esta es la característica más importante de la dimensión de la nada, pues su sola existencia es una contradicción en sí, una energía completamente opuesta a todo, distinta a otra energía negativa que se haya visto antes por casualidad. Esta es genuina antienergía que fluye incesantemente por esta dimensión. Su cantidad es tan abrumadora que se volvió un deseo creciente en cada ser de la dimensión vacía el querer dominarla, pues sabían que el que lo hiciera primero se convertiría en un ser genuinamente invencible. No obstante, era como un castigo irónico, ya que no había manera lógica posible por la cual esta densa energía fuese dominada, y menos en cantidades tan abominables. Pero, ¿de dónde proviene esta energía? La respuesta es compleja, pues no se basa solo en decir que solo existe y ya, como si fuese una aleatoriedad del que algo tan peligroso aparezca porque sí. Como lo dije, la energía negativa no es maligna como tal, es solo antienergía que funciona de manera contraria a la energía común y corriente. Son retazos de energía masiva que se fue pudriendo con el tiempo. Esta energía por supuesto que no sería normal, sino que sería energía de deidad
deidades o dioses que seguramente ya conozcan. Por lo tanto, es una locura pensar que alguien pueda dominar una energía que como tal no es dominable. Sería maldecir tu propio cuerpo sin certeza de qué es lo que te pasaría al final. Aunque siendo sincero, ya en este punto no tendrías mucho más que perder. Por ello, se tiene como el Super Saiyajin 7 una de las fases más peligrosas, pues esta toma como eje de funcionamiento esta extraña energía, la cual va consumiendo la energía natural de un mortal hasta dejarlo seco, perdiendo la cordura irreversiblemente. Además viene con la condición de que jamás puede ser dominada, por lo que da igual que Goku pase 1000 años con ella, esta solo funciona de manera óptima siempre que éste conozca el momento exacto para dejarla. En este caso sería el mismo tiempo que dure de manera controlada el Super Saiyajin 3, una transformación que por supuesto también está incompleta. Pero nos estamos alejando del tema principal, el cual es la dimensión en sí. Como podemos ver, la dimensión de la nada es un lugar tan antiguo como el multiverso mismo. Muy posiblemente podría haber sido el lienzo para el nuevo multiverso, pues su espacio es genuinamente infinito. Esto nos lleva a una contradicción bastante grande, la cual es que esta dimensión no está vacía como su nombre lo deja claro. Esto lo podemos ver en diversas ilustraciones de Majin Gokuable, en la cual parece haber pequeños islotes esparcidos esporádicamente por toda la dimensión. Entonces, ¿a qué se debe que se le llame dimensión vacía? Podríamos atribuirlo a que no existe ningún tipo de concepto primordial como la vida y la muerte, lo cual es cierto en parte. Todo lo que caiga en dicha dimensión no está ni vivo ni muerto, pero sí que puede perder la poca existencia que le queda, muriendo por segunda vez, cayendo en uno de los infiernos más profundos, tal cual como lo explica Irina. Entonces esto quiere decir que de manera arbitraria sí existe la muerte, al menos de forma artificial. Lo único que sí podríamos decir que no existe en este lugar es el tiempo, ya que el prisionero queda eternamente con la apariencia física con la que llegó. Sabiendo eso, entonces de nuevo la pregunta, ¿por qué se le llama dimensión de la nada? La respuesta podría estar literalmente oculta ante nosotros. Al llegar a dicha dimensión, Goku comenta que no puede ver ni sentir nada, como si realmente estuviera en un lugar inexistente en donde solo sería él por la eternidad. Esto es clave, pues tiene sentido que la energía negativa aún no puede entrar en él al ser relativamente nuevo en dicho lugar. No es sino hasta que Goku alcanza el Super Saiyajin 5 donde este proceso se acelera, pudiendo ahora sí ver, escuchar y sentir todo lo que había allí. Esto pues esta fase tiene cierta afinidad a la energía negativa. Esto da para pensar que la dimensión vacía está oculto a todo mortal que pueda viajar interdimensionalmente. Todo el que no sea desterrado a dicho sitio puede ver absolutamente nada a menos que tenga cierta afinidad al mismo o que esté acompañado de alguien que sí domine dicha energía, tal cual en la batalla final contra Cell Buzzer. De hecho, es por ello que este tenía ciertas dificultades para pelear en dicho sitio, siendo clave esta dimensión para poder derrotarlo finalmente. Hecho al que quedaron exentos por supuesto Vegeta, Psycho y los demás Saiyajin al ver a Goku con la fase 7 y comprendiendo mínimamente los aspectos básicos de cómo funcionaba este y por lógica la energía negativa. Con esto podemos concluir que esta dimensión está oculta a los mortales y quizá para algunos dioses también, ya que tendría lógica que esta haya sido la dimensión que Z encontraría accidentalmente, dando sentido al por qué no podría ver nada y siendo tentado por algún ser de allí que notara su peculiar energía, tentándolo una y otra vez para volver. De esta manera, al estar vivo, la energía negativa tendría efectos adversos en él, corrompiéndolo y volviéndolo absolutamente loco, como le pasaría a Goku si se dejara llevar demasiado con la fase 7. Pero esto es simplemente algo que se me ocurrió de la nada, así que no me hagan caso. La dimensión vacía, al ser teóricamente el primer lienzo del nuevo multiverso dimensional, funciona como una prisión eterna que despoje de libertad a la escoria que esté dispuesta a cambiar su vida por poder. Sin embargo, dichos seres no podrían ser eliminados por los dioses, al ser contrario a sus ideales el asesinar o destruir mortales. Por lo que estos maldijeron dicha acción para que todo desterrado por su naturaleza malvada, egoísta y ambiciosa terminen matándose unos a otros, siendo ahora sí colocados en los diversos infiernos según su nivel de poder obtenido. Ya con esto damos con la naturaleza y el supuesto motivo del por qué existe la dimensión del vacío, por lo que pasemos al último y más importante punto para mí, sus habitantes, o mejor dicho, sus prisioneros. Es emocionante hablar de la pintoresca fauna que existe en la dimensión del vacío, pues vamos desde tiranos, genocidas hasta mercenarios hambrientos de poder. Aquí hay una curiosidad interesante referente al supuesto primer prisionero de la dimensión del vacío, siendo aparentemente Kidnapped, aunque esto sea posiblemente un error. Básicamente pues en su fanfic al llegar a dicho sitio llega como el ser más poderoso. Esto quiere decir que ya para el momento existían seres con una fuerza inigualable en esta dimensión y tiene sentido
establecido. Recordemos que este es el primer lienzo para el nuevo multiverso, lo que quiere decir que quizá ya habían sido creados seres mortales. No obstante, como todo en esta dimensión terminaría siendo corrompido por la energía negativa, abandonando el proyecto, dejando a su suerte a estas primeras formas de vida. Como es obvio, solo hay 3 seres que podamos resaltar en esta dimensión, siendo Kidnapped, Irina y finalmente Goku. Estos 3 serían básicamente leyendas a su manera, al ser Kidnapped el más poderoso de ese lugar, Irina la primera en colocar cierto orden y respeto en el mismo, y Goku convirtiéndose en el primer usuario dominante de la energía negativa. Finalmente podemos decir que la dimensión del vacío es quizá la dimensión más importante de la historia escrita, puesto que es la encargada de llevar la escala de poder de inalcanzable a un punto directamente inentendible. Es una prisión eterna hecha para enloquecer a las almas que allí habiten, haciéndoles creer que van a alcanzar en algún momento todo lo que tanto añoran, el poder infinito. Este objetivo no solo no llegaría nunca, sino que además la desesperación por obtenerlo lo más rápido posible haría que estos se matasen mutuamente, solo para llevarse la sorpresa de que si mueren irán directamente al infierno 2 sin ser tan siquiera dioses, lo que significaría una obliteración completa y absoluta, alimentando el poder del guardián de dicho infierno. Por lo que solamente me queda preguntarles a ustedes una cosa: ¿les apetecería pasar una tarde relajante en dicha dimensión? De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.